Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso. Como lo señalamos en el avance de esta transmisión, en este momento llevaremos para ustedes las entrevistas para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal dentro de los trabajos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidos. El ciudadano Héctor Vázquez Luna, administrador general de recaudación, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la Universidad Humanitas. Cuenta con un máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. En el ámbito profesional, dentro de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, ha ocupado diversos cargos como Administrador Central de Cobro Persuasivo y Garantías, Administrador Central de Notificación, Coordinador de Apoyo Operativo de Recaudación, Administrador de Apoyo Legal de la Administración Central de Normatividad. Asimismo, fue subadministrador de control de créditos y cobro coactivo y subadministrador de apoyo legal, ambos en la Administración Local de Recaudación de Naucalpan del Servicio de Administración Tributaria. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desempeñó como subadministrador de notificación y cobranza en la Administración Local Jurídica de Ingresos de Naucalpan y en la Procuraduría Fiscal de la Federación ocupó el cargo de técnico hacendario. Bienvenido, administrador general de recaudación, Héctor Vázquez Luna. Muchas gracias. Voy a leer primero los currículums de todos y luego les pedimos su intervención. Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, contadora pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con un máster en Auditoría Contable, Económica y Financiera por el Instituto Universitario de Administración de Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, España. En el ámbito profesional cuenta con experiencia legislativa, tanto en el ámbito local como en el federal, lo que ha permitido adquirir conocimientos en materia hacendaria, tributaria y de auditoría. En el ámbito local, dentro del Congreso del Estado de Tabasco, fue diputada independiente de la 61 legislatura y presidenta de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como diputada en la 58 legislatura, en donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como vocal de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y como vocal de la primera Comisión Inspectora de Hacienda. En el ámbito federal fue senadora de la República en las 60 y 61 legislaturas del Congreso de la Unión, en donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, secretaria en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos. Asimismo, fue diputada federal en la 63 legislatura, en donde se desempeñó como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como vocal de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y como vocal del Comité del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. En la iniciativa privada se desempeñó como dictaminadora fiscal y fue miembro de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Tabasco. Bienvenida. Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aduanas, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan el de Procuración de Justicia, impartido por la Facultad de Derecho de la misma universidad, Políticas e Instrumentos sobre Seguridad Nacional, impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública y Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, así como el de Investigación en Ciencia Penal, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República.
En el ámbito profesional, es representante en México de la Consulta Internacional Española Israelí, CECIDEF, especializada en materia de inteligencia, contrainteligencia, prevención del terrorismo y su financiamiento. Fue secretario técnico de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, director de operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, asesor especial jurídico de la Dirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En la Procuraduría General de la República fue director de Asuntos Internos, subdirector de Investigación de Asuntos Internos, subdirector de Evaluación y Seguimiento de Conductas de Personal Interno, jefe del Departamento de Proyectos de Resolución, así como técnico superior de la Dirección de Selección y Reclutamiento de la Policía Judicial Federal y Ministerio Público Federal del Instituto de Ciencias Penales. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México y especialista en asuntos legales legislativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En el sector privado ocupó diversos cargos tales como gerente jurídico y director corporativo del programa ISSSTE Grupo Autofin. En el ámbito académico, profesor de las materias de delitos, en particular teoría del delito y la ley penal, argumentación jurídica del sistema penal oral y derecho de la integración económica y régimen jurídico del comercio exterior. Asimismo, fue promotor docente del Diplomado de Sistema Mexicano Anticorrupción, todos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Ha impartido 200 conferencias de temas anticorrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México, Congreso de Sinaloa, Cámara de Diputados, universidades públicas, etcétera. Bienvenidos. Me falta el ciudadano Antonio Martínez, administrador general de grandes contribuyentes. Contador público y maestro en finanzas por la Universidad Autónoma de México. Actualmente se encuentra cursando el Diplomado de Impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con diversos cursos en materia financiera. En el ámbito profesional se ha desempeñado como subdirector de área de la Dirección General de Supervisión de Grupos Intermediarios y Financieros B de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, analista de BBVA Bancomer. Bienvenidos todos. Y a continuación pido la palabra. A continuación tienen el uso de la palabra hasta por 30 minutos los empleados superiores de Hacienda. Gracias a todos. Y iniciamos con la ciudadana Rosalinda. Rosalinda López Hernández. Propuesta para la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 5 minutos cada uno. Muchas gracias, diputada presidenta, diputados y diputadas, muy buenos días. Con su venia, diputada presidenta. Bueno, trataré en pocos minutos compartir con ustedes la visión que desde el gobierno de la Cuarta Transformación se nos ha instruido para transformar el Servicio de Administración Tributaria en un ente muy cercano con los contribuyentes, pero sobre todas las cosas. Un ente muy importante donde se sustente los programas principales del gobierno federal y donde se apalanque la cuarta transformación de nuestro país. Es un tema muy apasionante, entonces yo trataré de entrar al grano directamente. Como saben, la Administración de Auditoría Fiscal Federal pues es uno de los brazos más importantes y dinámicos del Servicio de Administración Tributaria. Cuenta actualmente con 7 administraciones centrales en áreas específicas: operación de fiscalización nacional, análisis técnico fiscal,
devoluciones y compensaciones, fiscalización estratégicas, análisis de la normatividad jurídica y coordinación con las entidades federativas. Adicionalmente, en estos últimos meses se le ha sumado la función de una administración central de apoyo jurídico para operaciones vulnerables, conocido en términos llanos como lavado de dinero. Entonces, ¿qué contamos? Contamos con una plantilla muy capacitada de miles de trabajadores. Al mes de abril del 2018, aproximadamente 7,855 empleados que contiene la GAF. Para darnos una idea, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene más empleados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El reto que encontramos, como siempre, es tratar de eficientar los procesos que ya están establecidos. Tenemos un buen capital humano, gente que permanentemente se está capacitando. Tenemos también un avance tecnológico sustancial. En los últimos años, el Estado mexicano hizo un esfuerzo para dotar de herramientas tecnológicas al Servicio de Administración Tributaria, especialmente a la auditoría. ¿Cuáles son nuestros retos? Tenemos que incrementar la recaudación. Históricamente, nuestro país es de los países que menos recaudan. El día de ayer el subsecretario de Ingresos les dio un panorama general. Tenemos una recaudación la más baja de los países miembros de la OCDE, aunque se hizo un esfuerzo sustancioso y se aumentaron 3 puntos porcentuales del PIB en los últimos 4 años. Del 13% en el 2012 pasamos al 17% en el 2017. Pero aún así estamos muy por atrás. 30%, 33% es el promedio de los países miembros de la OCDE. Pero más grave aún, también de los países latinoamericanos, pues tenemos un porcentaje muy bajo. Solo superamos a Panamá, a Perú y a Venezuela. Y entonces nuestro reto es ese, cómo mejoramos la recaudación. Otro de los retos fundamentales que tenemos es el compromiso que nos ha instruido el presidente de la República de dar un combate frontal contra la evasión, la ilusión y la simulación fiscal. En esta soberanía hay ya iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios. Me congratulo de que estemos en la misma sintonía de lo que el pasado 1 de diciembre el presidente de la República en su discurso inaugural estableció como un combate frontal a la corrupción y un combate frontal a la evasión y elusión fiscal. Y tenemos otro reto fundamental, no menor, de fortalecer el trato de la plantilla laboral con los contribuyentes, en un ámbito de respeto a las disposiciones jurídicas y principalmente a los derechos de los contribuyentes. ¿Cómo vamos a trabajar combinados? Primero, pues necesitamos el apoyo sustancioso de la legislatura. Como saben, hay el compromiso en estos 3 próximos años de no aumentar tasa de impuesto. Entonces, la eficiencia se tiene que dar y en esto contribuye mucho la Administración de Auditoría Fiscal Federal en simple y sencillamente fiscalizar correctamente. Y cuando yo expreso fiscalizar correctamente, quiere decir que tenemos que migrar ya a auditorías de otra generación. No podemos fiscalizar como se hacía hace 15 o 20 años. Entonces, en eso es una de las ventajas que lo que hay ahorita en la GAF nos puede ayudar, el avance tecnológico y el recurso humano. Tenemos ya que ir a fortalecer el análisis de modelos de riesgos y tenemos que adelantarnos. Ese es el reto de la GAF. Y bueno, yo creo que ya se me agotó el tiempo y les agradezco la atención de podernos recibir y atender nuestras exposiciones. Muchas gracias. Gracias, Rosalinda López Hernández. Le cedo la palabra al ciudadano Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aduanas.
Muchas gracias, Presidenta. Les agradezco a todos la invitación el día de hoy a esta comparecencia. Desde la Administración General de Aduanas, quiero informarles en principio que lo que significa la Cuarta Transformación llegó también a las aduanas de México. Mencionarles que una de las principales estrategias que tenemos que buscar en la Administración General de Aduanas es concluir el proceso de la suscripción del convenio de Kioto. El convenio de Kioto, donde nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de Aduanas, es un instrumento jurídico que eventualmente nos va a dar la posibilidad de integrarnos globalmente a la actividad, a la transparencia y a la automatización de la actividad aduanera. Desafortunadamente, México no forma parte de este convenio de Kioto y entonces al momento de realizar todas las operaciones aduaneras a nivel mundial, en México se habla un idioma distinto. No existe esa homologación de procesos y, por supuesto, aumenta, la opacidad en estas operaciones, entra a la mano del hombre. Hablando de esto, y una vez que eventualmente pudiéramos firmar ese convenio de Kioto, abatir la corrupción, porque no estamos obligados en este momento a tener esa tecnificación como sucede en todo el mundo. Hablando de la corrupción, ese es uno de los grandes retos ancestrales que tiene la Administración General de Aduanas, porque uno de los principales problemas que se ha tenido en la administración de las aduanas es el control del personal y la ética de algunos de ellos. La aduana forma parte de una de las sillas estratégicas de seguridad nacional de nuestro país y desafortunadamente también ha sido un sinónimo de corrupción. En esta temporada decembrina donde nos visitan nuestros connacionales, hemos visto desafortunadamente por hace más de 29 años, por lo menos desde que existe el programa Paisano, que ahora se le ha denominado Misión Paisano, que estos connacionales ya vienen hasta preparados con una cantidad de dinero para irla distribuyendo entre distintos servidores públicos. Y ese es el gran reto que se tiene en las aduanas, abatir en todos los términos, en todos los procesos, la corrupción. Independientemente de ello, tenemos que buscar complementar, hacer negocios internacionales con más de 39 países con los que ahora no los hacemos. Es decir, tenemos más de 49 acuerdos internacionales en materia comercial y solamente hacemos negocios con 10. Tenemos que acercarnos hacia esas fronteras para incrementar el comercio exterior, facilitar el comercio exterior con otros países, acercarnos a las distintas organizaciones de agentes aduanales en nuestro país para ayudarles a que hagan mejores negocios para nuestro país. Es muy importante la recaudación que se hace desde la Administración General de Aduanas y no hay otra forma de hacerla más que ir de la mano con los grandes operadores comerciales a nivel local y a nivel internacional. Hoy no solamente estar de la mano con estos operadores, sino también con las cámaras internacionales y locales de comercio de todas las industrias, que también han sido algunos de los que han mencionado, por ejemplo, en la última encuesta relacionada con el tema de corrupción realizada por el INEGI, señalan que dentro de todas las operaciones de comercio exterior, por lo menos el 10% de estas, de 10,000 han sido relacionadas con actos de corrupción. Entonces, ir de la mano con toda la industria de la importación, de la exportación de nuestro país, para que juntos busquemos todas las soluciones necesarias para abatir la corrupción, que es el principal problema de la Administración General de Aduanas. Una vez que tengamos homologadas todos los protocolos de ataque a la corrupción, estoy seguro que no solamente se va a incrementar la recaudación, que en este momento es de 845,000 millones de pesos anuales, y estoy seguro que el próximo año, precisamente haciendo esta presencia no solamente disuasiva, sino también de la mano de la lucha contra la impunidad. Ayer mismo anunciamos el inicio de un programa precisamente para abatir la corrupción en las principales fronteras de nuestro país, de la frontera norte, donde vamos a tomar medidas muy drásticas en contra de los servidores públicos que sean detectados cometiendo actos de corrupción, iniciando procedimientos administrativos y en su caso también carpetas de investigación. Es decir, la lucha contra la corrupción va muy en serio en la Administración General de Aduanas. Creemos que es el gran talón de Aquiles que tenemos que abatir, con independencia, por supuesto, de lo que operativamente significa impulsar el comercio exterior, los tratados internacionales
y la proyección de la aduana a nivel mundial, porque estamos en el número 50 de 130 países de la Organización Mundial de Aduanas y nuestro país tiene un gran potencial para estar dentro de las 10 mejores aduanas del mundo. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aduanas. Cedo la palabra a Héctor Vázquez Luna, administrador general de recaudación. Gracias, diputada presidenta. Gracias, señores diputados y diputadas. Es un honor para mí estar aquí y sobre todo estar ahorita en este acto muy importante de ratificación. Yo, como escucharon mi trayectoria, tengo 30 años en la institución. Empecé desde el servicio social en el SAT, entonces soy orgullosamente SAT. Me siento muy orgulloso de pertenecer a mi institución y empecé desde abajo, he estado ocupando diversos puestos y ahorita estoy propuesto para la Administración General, donde he estado los últimos 20 años. Y señores, si tienen a bien este honorable Congreso ratificarme, dirigiré mi actuar sobre 3 ejes principalmente. El primero, la facilitación. Estoy convencido en toda mi trayectoria de que facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes trae como consecuencia mayor recaudación. Así se ha seguido. Prueba de ello es las implementaciones que se han utilizado en los últimos años. Como se mencionó ya, los números no han sido malos. Desde el 2014 ha ido aumentando gradualmente la recaudación y he sido parte de esos proyectos. Un ejemplo de facilitación es las declaraciones a asalariados que desde hace 2 años hemos enviado vía sistemas para que puedan ustedes entrar al sistema, ver ahí su proyecto de declaración donde se muestra ya unas cifras de ingresos y egresos y ustedes puedan validar o rectificar, adicionar datos de facturas, etcétera, y poder enviar su declaración. Ha sido una facilitación y ha sido en los 2 últimos años, estamos mejorando. Ha habido todavía algunos errores, creemos que para este año va a estar mucho más fácil todavía el llenado para asalariados. Esa es una medida de facilitación. Seguiré en esa medida, este fue parte de mis proyectos que trabajé con mis jefes en su momento, pero ahora como titular lo haré todavía con más arraigo, tratando de que sea más fácil. El gran número de asalariados que tenemos en el país es enorme, las declaraciones que presentan son enormes de personas físicas asalariados de impuestos sobre la renta, entonces por ese eje me voy a ir. También ampliar las herramientas, ya hace 2 años se liberó también y me tocó ser parte de ello, de una herramienta que se llama Mi Contabilidad, que está en la plataforma del SAT y también permite que las personas morales a contribuir con ingresos hasta 5 millones de pesos puedan entrar y ahí también aparecen sus ingresos y gastos, ingresos y egresos y les permite hacer los cálculos correspondientes para el pago del impuesto sobre la renta y del IVA. También ha sido muy fácil, hay que difundirla más, hay que retroalimentar también por los usuarios, pero lo están usando ya un gran número. Tenemos ya cuando menos 1 millón ya de contribuyentes que lo están usando. Hace 2 meses se liberó la última que fue también Mi Contabilidad para personas físicas, esto para personas físicas con actividad empresarial y también para arrendamiento. También permite ya que estas personas con estas actividades puedan entrar también a esta herramienta y también les da lo mismo. Ingresos, egresos, les calcula, pueden ahí hacer todos los cálculos, les facilita. Ya pueden hacer todas estas, hacer su declaración sin necesidad de un contador. Digo, a veces nos reclaman los contadores o los grupos de contabilidad de que le estamos quitando su trabajo, pero como SAT tenemos que llegar, tenemos que facilitarle al contribuyente que vea que es fácil contribuir para que así poder hacer sus pagos en forma oportuna. En esta vía continuaré, creo que hay más posibilidades hacia adelante para personas morales, el régimen que le hemos dado una herramienta sencilla que se llama Mis Cuentas para el régimen de incorporación para pequeños contribuyentes. Quiero empezar a hacer una herramienta que les permita facturar, esa herramienta les permite hacerlo, pero les permita facturar y al mismo tiempo presentar en esa vía sus declaraciones y su pago automático, que sea fácil. Ahí tenemos un reto también que no todos los contribuyentes en este régimen pequeño de incorporación tienen acceso al internet en algunas zonas del país, pero vamos a ver las posibilidades de abrir salas en servicios al contribuyente del SAT para que puedan llegar allí y sean auxiliados a presentar y a cumplir con sus obligaciones.
como ya se ha platicado también, el SAT es pionero en América Latina e incluso en muchos países en tecnología. Es punta de lanza, somos punta de lanza y presumimos la factura electrónica en el mundo, que hemos sido pioneros. La factura electrónica nos da una información fabulosa, fabulosa. Son 400 datos que nos da alrededor de respecto a contribuyente, de a quién compró, qué rama de la producción, etcétera. Mucha información que nos falta explotar. Teniendo toda esta información podemos hacer la otra parte del eje que les voy a mencionar, el control de obligaciones. Por otra parte, facilito, pero quien no cumple, tengo que vigilar que se cumpla con sus obligaciones. Quien no está cumpliendo con sus obligaciones, tengo que enviarle un requerimiento, tengo que imponerle una multa por no cumplir en su momento. Pero quiero llevar a esto más fácil. La multa es 2,000, 1,500 pesos, 800 pesos por cada obligación, y si son 3 obligaciones, 2,000, 1,800, etcétera. Las multas no han dado ningún efecto. Lo que quiero buscar es, teniendo ya la información de su factura entre ingresos y gastos, quiero mandarles ya una propuesta de pago, pero decirles, mira, tuviste estos ingresos, tuviste estos gastos, tu propuesta de pago es esta. Dime, ¿la quieres pagar? Quiero también abrir la posibilidad de darles facilidades de pago y decir, bueno, ¿cómo me la quieres pagar? 5 o 6 parcialidades, abrir. Para esto tendré que hacer algunas propuestas con el medio correspondiente ante ustedes para reformar el Código Fiscal. Pero creo que vamos por ese eje. Otra medida de control también que voy a tomar, entonces ya usando la tecnología, ni siquiera quiero mandar multas a los contribuyentes, multitas que no tienen el efecto. Otra medida de control y otra función que tengo importante en mi área es el cobro de los créditos fiscales. Actualmente los créditos fiscales tenemos enorme cantidad, manejamos alrededor de 1,600,000 adeudos. No solo de los que emite el SAL, sino de los que emite toda la Administración Pública Federal. Las multas judiciales nos las envían para cobro y otras dependencias también, algunas contribuciones y también algunos aprovechamientos para cobro. En esta vía tenemos que ser selectivos porque ningún personal sería capaz de poder manejar ese tipo de adeudos. Entonces tenemos que usar también la tecnología para buscar las formas de cobro. El buzón fiscal, que ya también se ha hecho mención también en muchas ocasiones, es una parte importante en recaudación para tener contacto con el contribuyente. Queremos notificarle ya vía electrónica, eventualmente. Este buzón es como un WhatsApp. Te mando y me mandas información. Por aquí te notifico los actos, por ahí me mandas peticiones de garantías, de pago en parcialidades, de diversas. Y es una forma electrónica que nos puede ayudar mucho y evitar también el contacto y con esto la corrupción con el contribuyente. Impulsaré el buzón para que sea obligatorio para realizar todos los actos de cobro. Muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Antonio Martínez Dagnino. Dagnino. ¿Perdón? Bien, Dagnino. Dagnino, sí. Administrador General, Grandes Contribuyentes. Gracias. Buenos días, diputadas, diputados. Es un honor para mí estar aquí, compartir este escenario con ustedes. Seré conciso. Como lo mencionó la señora diputada, presidenta de esta honorable comisión, soy licenciado en Contaduría y cuento con una maestría en Finanzas. En el ámbito laboral me he desempeñado en los sectores bancario y hacendario, este último en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el órgano regulador del sistema financiero mexicano, lo que me permite tener claridad en la revisión y entendimiento de la información financiera y fiscal, pudiendo valorar la situación de cualquier contribuyente, en especial de los grandes contribuyentes, que como ustedes saben, las instituciones y entidades financieras contribuyen en buena medida con la recaudación de grandes contribuyentes. De hecho, del conocimiento y las experiencias adquiridas, les puedo afirmar que del análisis y comprensión de las razones financieras en conjunta aplicación de las leyes fiscales son la base del correcto pago de los impuestos. En efecto, mi objetivo, entre otros, es generar una alta especialización al interior de la Administración General de grandes contribuyentes, de cada uno de los sectores económicos, con el fin de prevenir, controlar y mitigar cualquier esquema de elusión y evasión fiscal que puedan afectar al fisco federal, reflejando certidumbre hacia los contribuyentes a través de la actuación honesta del SAT, en estricto apego al marco legal que nos rige, y buscando equidad y proporcionalidad en el pago de las contribuciones, con la finalidad de recaudar mayores ingresos para la Federación,
de los cuales se reflejarán en el desarrollo que tanto requiere México, nuestro México. Eso sí, dentro del marco de la austeridad republicana señalada por nuestro presidente. Por lo tanto, con esta visión y entendimiento, mis propuestas y planes de acción de la Administración General de Grandes Contribuyentes son: aumentar la recaudación de los grandes contribuyentes, invirtiendo la menor cantidad de recursos. Realizar actos de fiscalización a contribuyentes que desarrollan actividades en industrias específicas en las que se han identificado prácticas fiscales agresivas. Incrementar la percepción de riesgo de este sector. Combatir implementación de estrategias fiscales, exportación de utilidades. Continuar con acciones para combatir prácticas de empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas como EFOS, así como de aquellas involucradas en el esquema de empresas que deducen operaciones simuladas, conocidas como EDOS. Revisar la procedencia conforme a la ley de las devoluciones, compensaciones y acreditamientos solicitados por los contribuyentes. Finalmente, y muy importante, quiero manifestarles que coadyuvaré en el cumplimiento del pago de las contribuciones, pero siempre seremos implacables contra los evasores. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por sus participaciones. Pasaremos a la intervención de los diputados por grupo parlamentario, por lo que damos el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Puente Salas del Grupo Parlamentario Verde Ecologista. Muchas gracias. Con la venia de la diputada presidenta, darles a todas y a todos la más cordial bienvenida a esta Cámara de los Diputados. Un honor poder recibirlos el día de hoy aquí. En el Verde entendemos que los recursos es una parte muy importante por el funcionamiento y el ejercicio del gobierno y del Estado mexicano. Sabemos que se han venido haciendo grandes esfuerzos para poder cada día recaudar más, poder recaudar mejor, que sea lo más justo y que cada mexicano pague lo que debe de pagar, buscando reducir con ello las desigualdades, bajar los índices de la pobreza, garantizar educación de calidad, realizar inversiones en infraestructura, ciencia y tecnología, mejorar los servicios públicos que tiene nuestro país y precisamente pues de todo eso que se recauda es con lo que aquí podemos nosotros trabajar para poder elaborar un presupuesto de egresos de la Federación año con año. En estos esfuerzos que se han realizado, los ingresos tributarios, por ejemplo, en el 2017 han incrementado a 2.8 billones de pesos. También tenemos claro que se redujo la dependencia de los ingresos petroleros y se logró ampliar en algo ya la base de contribuyentes. Esto creo y considero que ha permitido fortalecer en algo las finanzas del Estado mexicano. Pero también, como bien ya lo ha señalado aquí la titular de Auditoría Fiscal, Rosalinda, no habrá una reforma fiscal por parte de este nuevo gobierno, por lo menos en estos 3 primeros años. Entonces, estoy escuchando de ustedes que el objetivo es cobrar mejor sin modificar lo que tenemos al día de hoy como marco legal. Entonces, aquí he escuchado cosas muy interesantes como de Rosalinda, el cómo avanzar en estas auditorías. Ya hay un tipo de auditorías electrónicas, porque también hemos escuchado del gobierno que van a eliminar a los inspectores, a los auditores que van físicamente. ¿Esto realmente va a avanzar? ¿Cómo sería el programa que se va a aplicar en ellos? De igual forma, también poderles preguntar, se habla mucho de estas devoluciones que tiene que dar el SAT y que para los contribuyentes dicen es verdaderamente algo muy cansado, que se hace como que un trámite con ganas de que vayan desistiendo en el camino y que se tarda mucho para los contribuyentes en lograr poder tener esa recuperación de esos impuestos. Y de igual forma,
ahorita acaban de mencionarlo también, el cómo ir contra la evasión de esos llamados EFOS. ¿Cuál sería la mejor manera, al sentir de ustedes, para poder terminar con ese nuevo negocio que se ha construido en el papel, que es el negocio del papel, ¿no? Del dinero, en el cual yo creo que ahí es un nicho muy importante en el cual deberíamos de trabajar y pensar qué se está buscando para poder ser más eficientes y más efectivos con ellos. A todos desearles el mayor de los éxitos y refrendarles que en el Grupo Parlamentario del Verde siempre estaremos para poder trabajar con ustedes en equipo a favor de nuestro país. Por sus respuestas de atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Puentes. Le cedo la palabra al diputado Antonio Ortega, del Grupo Parlamentario del PRD. Buenos días. Primero quisiera ofrecer una disculpa, llegué tarde, no pude escuchar las intervenciones de los próximos funcionarios de Hacienda. Sin embargo, el día de ayer en la tarde tuvimos oportunidad de conocer sus antecedentes profesionales, académicos, y creo que tengo condiciones para hacer una pregunta. Primero, cualquier Estado que se precie de serlo, sea comunista, socialista, dictatorial, socialdemócrata, democrático, tiene tres obligaciones básicas. Uno, preservarse a sí mismo, luchar por su existencia. Un Estado que no se fija su propia defensa no merece ser llamado así. La segunda es garantizar la vida y la propiedad privada de sus habitantes a partir de la construcción de los derechos, de la justicia. Y la tercera es garantizar igualdad para todos sus habitantes. Y por eso, cuando los habitantes por sí mismos no logran ser iguales, el Estado entra en su auxilio y subsidia de mil maneras las condiciones para que el que esté en desigualdad pueda tener condiciones de desarrollo. El problema estructural en México, en el tema de los impuestos, es que debiendo ser una herramienta para lograr que todos los ciudadanos, como dice la Constitución, de manera progresiva, de manera proporcional, de manera equitativa, paguen sus impuestos y con ese propósito destinar recursos en provecho de todos. En México, evidentemente, este problema estructural no ha sido resuelto. Como lo dice el índice de Gini, los impuestos en México no logran ayudar a resolver este problema. El segundo problema es que los impuestos en México los paga una parte de la sociedad, la clase media. Es el segmento que aporta, según la estadística, más del 90% de la recaudación en este país. Hay una parte que vive en la formalidad, los más pobres de este país, que no pagan impuestos, y otra parte, un segmento muy reducido, que
tampoco paga porque evaden o eluden sus obligaciones. ¿Quién puede dejar de reconocer que ahora estas grandes empresas contratan despachos especializados no para llevar su contabilidad y pagar lo que les corresponde como obligación, sino que los contratan para evadir y para eludir? Hoy los despachos más reconocidos, mejor pagados, son los que mejor burlan y engañan a Hacienda, al SAT y a las otras dependencias para no pagar. Frente a este problema, seguimos siendo, según la OCDE, uno de los países de América Latina que menos recaudación tiene. Y ahora el problema que ustedes cargan es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República López Obrador, está construyendo en cada visita a un estado, en cada encuentro, una exigencia y una demanda de acrecentar los recursos públicos para poder satisfacer compromisos de campaña. Ya ayer el doctor Ursúa nos dijo muy claramente que tienen dificultades para empatar con los ingresos las necesidades que el país está reclamando, los compromisos que la Cuarta Transformación tiene encima, y la pregunta es, y con esto termino, ¿cuál es la estrategia para aumentar la recaudación? No se puede volver a recurrir a la clase media. Hay que terminar con la condonación a los grandes evasores de impuestos y hay que agrandar e incorporar a la informalidad, al registro de causantes. Pero eso que todo el mundo sabemos requiere una estrategia y por lo tanto lo que requerimos de ustedes es que nos ayuden a transmitir con certeza y con seguridad en qué consiste la estrategia para resolver este problema estructural del área que será de su responsabilidad. Gracias a todos. Gracias, diputado Ortega. Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, hasta por 5 minutos de Movimiento Ciudadano. Con su venia, diputada presidenta, bienvenidos a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, específicamente del SAT. Como grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, nos gustaría fijar una postura. Movimiento Ciudadano concuerda en lo urgente que es mejorar la recaudación tributaria para llevar a cabo los planes de inversión pública. Como ya se dijo ayer, se compareció ante nosotros el secretario de Hacienda y hablaba de esa necesidad de recaudar más, pues para poder cumplir con todos los proyectos de infraestructura que se tienen contemplados, tanto en capital físico como en humano, que precisamente ayer nos explicaba el doctor Carlos Ursúa. En ese sentido, concordamos con lo que ya se ha expuesto también el presidente de la República. El aumento en la recaudación no tendría por qué ser obtenido al aumentar o crear nuevos impuestos. Ya lo declaró públicamente el presidente de la República, cuando aún se tienen oportunidades de mejora fiscal en el marco regulatorio vigente. Algunas de las estrategias para lograr estos objetivos y en las cuales contarán con todo nuestro apoyo es en las relacionadas con la reducción del costo de operación del SAT, la erradicación de la corrupción y la eliminación de cualquier gasto innecesario y oneroso como se ha hecho en otros ámbitos gubernamentales, como en la propia Cámara. Dado que este grupo parlamentario creemos firmemente en que herramientas tributarias son un pilar para el desarrollo equitativo del país, les quisiéramos exponer nuestras siguientes inquietudes. A mí me quedó particularmente muy claro la visión que tiene la Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, la señora Rosalinda López Hernández, nos habla muy claramente de cuál es esa idea en materia de auditoría fiscal, por lo que nuestras preguntas están encaminadas más bien al Administrador General de Recaudación, a don Héctor Vázquez Luna, y el Administrador General de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez,
Y algo que nos preocupa, y yo creo que va a ser reiterativo con los grupos parlamentarios, es el tema de la informalidad. El doctor Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló en un reporte llamado Esfuerzos mal recompensados que una de las causas fundamentales del bajo crecimiento económico en México es la informalidad. Para entender lo grave de este problema, el INEGI informó que ese indicador ha alcanzado en años recientes el 60% de la población ocupada. 6 de cada 10 mexicanos en edad productiva están en la informalidad. Bajo este esquema, la pregunta en concreto sería, y en aras de que la población de nuestro país, que es la que contribuye con el gasto de la nación, se vea respaldada y que son los menos quienes mantienen esta carga fiscal, si se tiene pensado algún esquema de incentivos para que las personas que se dedican a estas actividades finalmente transiten al sector formal. ¿Es urgente legislar o es urgente incorporar al régimen formal a estos informales de la economía? También nos preocupa que de las cancelaciones y las condonaciones de los créditos fiscales. Ya se dijo aquí en esta mesa que son pocos los que contribuyen y que los grandes contribuyentes siempre encuentran la estrategia para pagar menos, así sea a veces hasta la condonación. ¿Estará dispuesto a hacer público y se ha mantenido en años pasados, y si estamos hablando de un nuevo régimen, estaría el sistema de administración tributaria a hacer público el listado de las cantidades condonadas que se han hecho en los últimos años a esos grandes contribuyentes? Con respecto al IEPS, es un tema que ya se ha legislado, la comida chatarra y las bebidas azucaradas, que solo durante el 2017 representaron casi 41.500 millones de pesos en materia de obesidad y atender estos problemas, y atendiendo que la OCDE también declara que tenemos un 33% de obesidad, es una tasa mayor que en otros países de este organismo. Podemos esperar que por fin el IEPS a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, con los cuantiosos recursos que han representado, esté etiquetada en el PEF para la atención a las personas con obesidad. Creo que de manera general, esto es lo que plantearíamos de Movimiento Ciudadano, y no quisiera también, si se nos ha metido o hemos empezado con un tema de meter reducción de costos de operación, pues yo creo que también el organismo encargado de recaudar recursos tendría que entrar en este esquema de de reducción de costos, y por esto finalizaría. Podemos esperar que, contrario a administraciones anteriores y dada la relevancia del caso, existan planes en concretos para la reducción del costo operativo del SAT. Yo con esto termino, agradezco su atención, es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado del Toro. Le cedo la palabra al diputado Reginaldo Sandoval del Grupo Parlamentario del PT. Pues buenos días a todas y a todos y bienvenidos los funcionarios de Hacienda. Entiendo que ustedes son como la cara más difícil de Hacienda, más ruda, pero ahí nosotros compartimos con ustedes la ruta de la Cuarta Transformación. Somos de los que coinciden que no debemos de tener temor a hacer cambios y que la realidad de México es diferente ahora, porque no tengo la menor duda de que en Hacienda es donde se concreta el esquema de la acumulación de la riqueza para unos cuantos y la pobreza para muchos, porque los grandes contribuyentes no pagan su impuesto. Y ahí vendría la primera pregunta para Antonio Martínez, que ojalá que compartamos incluso la lista que le va a tocar a usted y que junto con usted podemos apretar para que paguen impuestos, porque sí es mucho lo que se va de impuestos por parte de los grandes contribuyentes, los que han sido favorecidos por el modelo. Y ahí nos gustaría colaborar a fondo. Y en el caso de Héctor Vázquez Luna, pues no hay duda de que
tenemos que ampliar y lo veo entusiasmado y con ganas de que ampliemos la base tributaria, porque sí, nos hace falta para muchos, y aquí yo lo que creo es que es importante que generemos confianza, porque cuando hay confianza del ciudadano en que su impuesto es bien administrado y hay transparencia y honestidad, la gente sí paga. Y cuando ve que es corrupción, dice, pues les voy a dar más. Ahí se requiere una estrategia para generar confianza. Y a Rosalinda López, sí, ahí le toca lo más difícil también, porque hay que lidiar con toda la parte de las auditorías, que la parte legal, y ahí, bueno, pues que hagamos esfuerzo conjunto para lo que se tenga que legislar, lo hagamos para darle herramientas, y estamos con usted. Y para Ricardo Peralta, ahí le toca lo más complejo, porque en el tema de las aduanas es donde más corrupción se ha dado, donde más discreción hay. Por ejemplo, está el tema del estado de Tamaulipas, que el gobierno federal quitó las aduanas y él puso unas propias, y ahí no sabemos para dónde está yendo el dinero que recoge, si es legal, no es legal, porque es una atribución federal. Está el puerto de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, de los que conocemos que es verdaderamente difícil avanzar ahí. Y bueno, pues lo felicitamos y estamos para caminar. Y decir en términos generales que el Grupo del Partido del Trabajo está con ustedes en esta lucha, porque somos equipo y no hay duda que los vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandoval. Le cedo la palabra a la diputada Adriana Lozano del Grupo Parlamentario del PES. Muchas gracias, muy buenos días. Con tu venia, presidenta. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra casa del Congreso de la Unión, a la casa de ustedes y a la casa de todos los mexicanos. Bienvenidos Ricardo, Rosalinda, Héctor y Antonio. La verdad, yo solamente quiero desearles mucho éxito. Sé que la labor que están iniciando es de mucha tarea, no es fácil, pero sé que con la disciplina y con la transparencia con la que ustedes van a trabajar y a desempeñar su trabajo, lo van a hacer de una manera sumamente grata a la vista del contribuyente. En el caso de auditoría, pues yo creo que facilitar los trámites engorrosos que tienen los contribuyentes en el tema de las devoluciones, a los contribuyentes que realmente son cumplidos, le es muy engorroso este tipo de trámites donde pareciera que la autoridad no quisiera devolver su dinero. Y ahí, bueno, pues yo creo que hay mucha labor que hacer, Rosalinda, en todas las administraciones locales. En el caso de las aduanas, yo soy tamaulipeca y coincido al 100% con lo que comenta mi compañero del PT. Hay mucha corrupción, hay mucha información que abrir para el contribuyente, hay mucho tema. Y el tema también de los automóviles es un tema que es muy latente y que tendríamos mucho más que platicar, si me lo permites, posteriormente. En el caso de los grandes contribuyentes, bueno, pues yo creo que sin duda es el gran secreto que guarda el SAT, y yo creo que si lo podemos transparentar y que realmente todo este sector de contribuyentes pueda cumplir también con las obligaciones que le correspondan y contribuir con el gasto público, pues por supuesto que a todos los mexicanos nos va a beneficiar. Y en el caso de recaudación, bueno, pues sin duda optimizar todas estas tareas le corresponden al área también de servicios al contribuyente, donde tuve el gran honor de trabajar 23 años y fui titular de la dependencia en algunas administraciones, en algunas ciudades, y sé la tarea que ustedes tienen y sé que lo van a hacer muy bien por la gran trayectoria que ustedes tienen. Muchas felicidades, muchas gracias. Soy Adriana Lozano y pertenezco al Grupo Encuentro Social. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, diputada Lozano. Le cedo la palabra a la diputada Lourdes Erika Sánchez del Grupo Parlamentario del PRI. Buenos días. Pues antes que nada, bienvenidos y bienvenida, Rosalinda.
Creo yo, coincido en las intervenciones de todos nuestros compañeros en que tienen una labor titánica, yo creo que de las más importantes que se van a desarrollar por esta administración. Es importante, como aquí ya se ha comentado y particularmente lo comentó Héctor Vázquez, en que en los últimos años efectivamente se ha ido aumentando la recaudación y eso es importante porque creo que se han tomado buenas decisiones. Particularmente por parte del grupo parlamentario del PRI aspiramos efectivamente a que sigan tomando buenas decisiones para que la contribución de todos en el país pues sea la mejor y que podamos tener un buen gobierno y sobre todo que se aplique ese recurso a los programas sociales para los grupos más vulnerables, que eso es lo que particularmente buscamos aquí, muy vigilantes de ese tema. Particularmente voy a ser muy directa, hay 3 preguntas que a mí me gustaría hacer. En el caso de Rosalinda López Hernández, uno de los procesos que más interesan a los contribuyentes es el de la devolución de impuestos. La pregunta es cómo pretende eficientar los procesos de las devoluciones. Por otro lado, quisiera preguntarle a Héctor Vázquez, ¿cuáles son las propuestas que tienen para aumentar la recaudación? Sabemos que se han tomado, como comentaba, decisiones muy valientes en administraciones anteriores, pero ¿cuáles son las estrategias que van a utilizar en este sistema? Y particularmente en el tema de aduanas, nos interesa mucho un tema que yo creo que ha sido muy sonado, sobre todo por la última administración o la actual administración, perdón, de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, que nos culpa mucho a los mexicanos porque nuestras aduanas permiten acceso de armas o en este caso de drogas, pero creo que nosotros adolecemos también de ese tema. ¿Cuál es el asunto que para cuáles son las estrategias que ustedes van a implementar, si es que ya lo tienen definido, si van a crear algún programa o fortalecer algún programa para frenar precisamente el tráfico de armas y de drogas? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sánchez. Le cedo la palabra al diputado Ricardo Flores del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, sean bienvenidos Rosalinda, Héctor, Ricardo, Félix, Antonio. Esa es su casa. Yo quiero ser muy claro. Es de conocimiento público que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido su estrategia fiscal y legal. No movió ni un artículo del Código Fiscal hasta ahorita. Y queremos ser contribuyentes a eso y si tiene que modificar algo, estamos para servirle. Pero ustedes tienen una premisa mayor. El discurso del señor presidente es no mentir, no robar, no traicionar. No mentir. Efectivamente, se les pide transparencia, se les pide su colaboración para que hagan las cosas lo mejor posible. No robar. Realmente transparentemos los estímulos fiscales y la exención de la condonación de impuestos que le otorgamos a todos los contribuyentes y en caso específico que no sean solamente beneficiados los amigos de la Cuarta Transformación. No traicionar el pueblo de México, creyó en el presidente, creyó en Morena y la verdad, nosotros como panistas estamos para ayudarlo en los temas coyunturales y que sean de beneficio público para el país. Les quiero hacer preguntas directas a cada uno de ustedes. Me gustaría empezar por el administrador general de recaudación. Resulta obligado saber si se garantizan los derechos humanos de los contribuyentes, evitando un terrorismo fiscal y acoso a los pequeños y medianos empresarios o contribuyentes. Vamos a ayudarlos, porque es la máquina que le da la fuerza de empleo al país. Otra pregunta para el tocayo, administrador de aduanas. Quiero saber cuáles son las estrategias eficaces para combatir la corrupción. Ya lo vi que lo traes como tema coyuntural para tu administración. Y sobre todo, quiero saber si se va a combatir la incidencia de la delincuencia organizada
en las operaciones que tenemos en las 49 aduanas. Yo creo que ni una sola se salva. Y obvio, con algo que tú ya tienes trabajado y estudiado, con los principios que marca el convenio de Kioto. A la señorita Rosalinda, existe un negocio de moda, que son los factureros. Ahí es un tema muy delicado, porque se mezclan muchos intereses, buenos y malos. Queremos saber la estrategia para combatirlos, qué se va a hacer con las simulaciones, porque es un efecto dominó, Rosalinda. Las empresas no contribuyen al fisco, no contribuyen con su ICR, no contribuyen con el pago de seguro social, Infonavit, y estamos en un problema que es cíclico y vicioso. Debemos de vigilar lo principal, que es el beneficio de los mexicanos y los más que son trabajadores y sacan en su familia día a día para llevar el sustento a cada una de sus casas. Y hay una pregunta directa que me pasó un compañero que la quiero hacer puntualmente. Son dos, perdón. Se ha mencionado la importancia de combatir la evasión fiscal por parte de las llamadas facturadoras o EFOS. ¿Qué estrategia se lleva a cabo? Que es la que te acabo de decir. Y otra, ¿cómo se plantea incrementar la recaudación de la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal si el presidente López Obrador plantea una reforma fiscal donde se limitarán las revisiones a un sorteo de cada 6 meses? Te lo pido que si no me lo puedes contestar ahorita, lo lleves de nota y te sensibilices con los temas. Muchas gracias a todos los presentes y sean bienvenidos de nueva cuenta. Y a título personal, cuenten con mi voto a favor para la ratificación de cada uno de ustedes. Gracias, diputado Flores. En ese momento le cedo la palabra al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona por un tiempo máximo de 2 minutos y medio del Grupo Parlamentario de Morena. Compañeras y compañeros legisladores, con su venia, diputada presidenta, compañeros, señores funcionarios superiores de Hacienda, sean ustedes bienvenidos a esta soberanía. La estructura de los ingresos públicos, la proporción que representa respecto del Producto Interno Bruto y la vinculación que tienen con las prioridades presupuestales nos muestran los temas en los que tenemos que trabajar para que nuestra hacienda pública sea sostenible y efectiva para cumplir con las obligaciones del Estado. Bajo dicho contexto, hoy tenemos grandes retos y estamos seguros que su actuación al frente de sus respectivas responsabilidades estará a la altura de los nuevos tiempos de un México democrático, cuyo eje rector principal es el combate a la corrupción, pero también a la impunidad. El trabajo no será fácil, a pesar de que las responsabilidades que ustedes atenderán han madurado con la implementación de tecnologías, pues hoy se tienen herramientas como el buzón tributario, facturas electrónicas, mejora en el proceso de revisión de auditorías, la extensión de auditorías electrónicas a contribuyentes. Sin embargo, existen temas de gran importancia que se siguen presentando y que son un problema de desigualdad en la recaudación, tales como las condonaciones millonarias, la corrupción en las aduanas, combate a la informalidad, devolución de IVA, la continua evasión fiscal, empresas fantasmas, los negocios de las facturas, devolución de IVAs, entre otras. Por lo que pregunto, ¿qué estrategia se implementará para atender frontalmente estos temas? ¿Y por qué no se está considerando la desaparición del régimen de consolidación fiscal para ampliar la recaudación? Durante su encargo,
deberán considerar redimensionar las administraciones locales para dar un servicio inteligente y oportuno al contribuyente, en el que también ya no existan actitudes arbitrarias contra aquellos que sí tributan y se ejerza fiscalización con aquellos que han tenido privilegios fiscales. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, les reiteramos nuestra confianza y nuestro apoyo para fortalecer y aplicar la legislación tributaria, para evitar y sancionar prácticas de elusión y evasión de impuestos, así como consagrar y respetar los derechos de los contribuyentes. Por lo anterior, en la bancada de Morena nos comprometemos a hacer un canal de comunicación permanente entre las funciones de sus respectivas responsabilidades y esta soberanía, y por supuesto, las y los legisladores de la Cámara de Diputados les brindamos todo el respaldo institucional. Estamos seguros que contamos con su profesionalismo, experiencia y bagaje académico, pero sobre todo con su compromiso social y sensibilidad política que serán puestos al servicio de la nación mexicana. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado Huerta. Le cedo la palabra a la diputada Paola Tenorio Dame con un tiempo máximo de 2 minutos del Grupo Parlamentario de Morena. Sí, gracias, presidenta. Muy buenos días, compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sean todas y todos muy bienvenidos aquí a su casa, a la Casa del Pueblo. Bueno, como es de conocimiento de todos los aquí presentes, desde la toma de posesión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha establecido como parte de sus objetivos el manejo responsable de los recursos públicos, el abatimiento del profundo rezago social al cual hemos sido víctimas todos los mexicanos, dando prioridad a la atención de las necesidades más apremiantes de la población más pobre. Esto nos obliga a la revisión de nuestro régimen fiscal, los esquemas de coordinación entre los 3 niveles de gobierno y programas públicos. En el Grupo Parlamentario de Morena estamos completamente convencidos que tanto en materia del gasto como en los ingresos públicos el objetivo debe de ser adopción de medidas progresivas, eficientes y con un alto contenido social. Sin embargo, como ha señalado el secretario de Hacienda, para poder gastar hay que recaudar primero, y la experiencia parece indicar que durante mucho tiempo en nuestro país esto ha sido olvidado. Actualmente en México no llega a recaudar vía impuestos ni siquiera el 15% de su Producto Interno Bruto, una carga tributaria sumamente baja para los estándares internacionales. Si la recaudación total de un país no llega a menos de un 25% de su PIB, entonces es probable que el gasto público sea insuficiente en su componente social, en que la inversión pública o al menos pública o en ambos, perdón. Los factores de mayor incidencia en la baja carga fiscal de México son múltiples, por ejemplo, los tratamientos de expedición y los regímenes especiales integrados al sistema tributario, los cuales han generado una importante pérdida en la recaudación. Al respecto, la propia Secretaría de Hacienda ha estimado que en algunos años, como resultado de esta situación, el gobierno federal dejó de recaudar cerca de 5 puntos porcentuales del PIB. A esto le suman los altos niveles de evasión e incumplimiento de las obligaciones fiscales, reforzada por las complejidades administradas de las autoridades hacendarias. Y aquí va, más que una pregunta, yo les pido que nos expongan, que nos expliquen, no por mí ni por mis compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, que estoy segura que confiamos todos plenamente en este gobierno de la Cuarta Transformación y obviamente en ustedes como funcionarios y funcionarias. Yo quisiera que nos expongan cómo las estimaciones acerca de las inversiones que se atraerán y por consiguiente del monto de recaudación adicional que se generará en la franja fronteriza con la propuesta del Ejecutivo Federal de aumentar el salario mínimo al doble y bajar el IVA al 8% y el ICR al 20%. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Cuánto?
Gracias, diputada. Agradezco tu intervención. A continuación, daremos la palabra a los funcionarios hasta por 5 minutos a cada uno de ellos para dar respuesta a las preguntas de mayor relevancia y con eso vamos a dar terminada la sesión. Si nos da el tiempo para terminar en tiempo, valga la redundancia, le cedo la palabra a la funcionaria Rosalinda para que nos dé su intervención y contestación a sus preguntas. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Trataré en 3 grandes grupos porque coinciden las preguntas, la preocupación de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Muy claramente lo digo, seguir el dinero. Follow the money, como dicen los americanos, no hay una película famosa. Esa va a ser la estrategia porque simple y sencillamente nuestro país, el Estado mexicano, debe de procurar fomentar al contribuyente cumplido, pero al evasor fiscal debe de fomentar el castigo y el castigo severo. A mí me da mucho gusto que en esta legislatura hay varias propuestas. Hay 2 que yo resaltaría y que pediría que ojalá les den los tiempos para analizarla. Hay una reforma a la Ley Federal de Delincuencia donde el delito de expedición, enajenación y compra de facturas apócrifas se considera delincuencia organizada. Es exactamente la definición, porque para que haya un facturero se necesita que haya una coalición o una colisión en pandilla entre el que tiene la idea, el autor intelectual, que es al que hay que ir, el testaferro, el que la compra, la autoridad que la fomenta y un tercero que distribuye el recurso físico. Ahí hay un esquema catastróficos para las finanzas públicas que según estudios casi de 2 billones de pesos al año. Y imagínense ustedes en la Ley de Ingresos de la Federación que nos establecen el tope de recaudación, en el 2017 fue 900,000 millones de pesos, espero que en el 2019 pues podamos y seguramente rebasar la meta que ustedes nos pongan, pero son cuestiones claves, no nada más hablando de temas fiscales, sino también temas de seguridad nacional. Hay también otra propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación donde se establece como delito grave lo mismo, el que emite la factura, el que la compra, el que la vende. Entonces la estrategia es muy clara, seguir el dinero y ya se cuentan con la tecnología. Eso hay que reconocer, hay un avance sustancioso en tecnología y el área que a mí me va a competir, si ustedes lo ven prudente, que la encabece, nos toca cruzar información, una base de datos. La base de datos más importante del país en términos fiscales lo tiene Auditoría Fiscal Federal. Entonces nosotros tenemos que ir directo a eso. Afortunadamente hay un compromiso frontal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y en el planteamiento del Plan Nacional de Seguridad que presentó a finales del mes de noviembre, el tema de lavado de dinero, que viene enfrascado también en los temas de outsourcing y de factureros, es un tema fundamental. Otro tema que quiero también referirme es sobre devoluciones y compensaciones. Se avanzó mucho. En automático se devuelven hasta 10,000 pesos al contribuyente que presenta su declaración y al Servicio de Administración Tributaria en automático lo devuelve. ¿Dónde se ha atorado? Pues relacionado o correlacionado con el evasor, facturero, simulador, el outsourcing, pues simple y sencillamente que abusaron con saldos a favor falsos, pues eso detiene el proceso del contribuyente cumplido. Nosotros traemos la idea de establecer un padrón del que solicita la devolución porque su naturaleza lo origina, el que tiene tasas de IVA al 0%, el exportador, etcétera. Eso es, en determinado momento, la naturaleza de su operación obliga a que el IVA que se les devuelve les sirve como capital de trabajo para proyectar su negocio. Estamos pensando en eso y atacar frontalmente
al simulador de devoluciones y de compensaciones. Todos van de la mano. Y otro tema interesante que ustedes tocaron y que seguramente será materia de debate en los próximos días es el de los inspectores y fiscalizadores, más que inspectores, ¿no? Verificadores. Si no recuerdo mal, en el Senado está la Ley de Confianza Ciudadana. Ya está, creo que por finalizar su proceso legislativo. Déjenme les cuento algo. En la Ley de Confianza Ciudadana, como está la iniciativa, decía que el sorteo iba a ser el 1% del padrón de contribuyentes. Pues el SAT y el servicio que presta la GAP audita menos del 1% del padrón de contribuyentes. Nosotros tenemos muchos contribuyentes, millones de contribuyentes, 71 millones de contribuyentes, pero de los cuales un poco más del 59%, casi el 60%, son asalariados y son muchos los que les roban sus identidades para hacer los esquemas evasores. Entonces, estamos planteando desde auditoría también una revisión del padrón de contribuyentes para que simple y sencillamente el contribuyente, no el que está en un programa social que posiblemente sea sujeto también a que le robe su identidad, o el contribuyente falso, esté ahí y simple y sencillamente distorsione el territorio de la fiscalización. Entonces, decirles de los inspectores, pues es hacia donde vamos en los próximos meses, afincar la discusión de la reforma fiscal. Tenemos que también tener la premisa de que el contribuyente o el ciudadano medio paga impuestos porque el gobierno hace que medio trabaje. Afortunadamente hay un compromiso y para nosotros, y lo digo en el equipo que estamos en el Servicio de Administración Tributaria, porque lo creemos, nosotros estamos convencidos del proyecto de la Cuarta Transformación y estamos convencidos que la mejor forma de combatir la desigualdad social es con el presupuesto público, que cada peso del presupuesto sea un peso de bienestar. Entonces nosotros creemos que en los próximos años seremos parte fundamental también de un cambio de cómo ver al contribuyente, de cómo ver a los tributos, pero sobre todas las cosas, que recuperemos la confianza entre la autoridad y entre el contribuyente. Yo estoy a sus órdenes por alguna duda y aclaración. Gracias. Gracias. Le cedo la palabra al ciudadano Héctor Vázquez Luna. Gracias, diputada presidenta. Interesantes todos los planteamientos que nos hacen, estamos conscientes de cada uno de ellos. Estamos conscientes en que la informalidad es grande, hay mucho trabajo por hacer. También en los últimos años, y están las cifras publicadas, la base de contribuyentes se ha acrecentado. Creo que en la medida de que busquemos que la gente se formalice, la informalidad se da principalmente en contribuyentes con ingresos menores a 2 millones, los que le llamamos ahora el régimen de incorporación fiscal. Con ellos hay que ir para facilitarles el cumplimiento. Yo creo que muchos sí quisieran pagar, pero luego no tienen la facilidad, no conocen cómo hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es facilitarles, decirles cómo lo hagan, darles la vida más fácil. Por eso, como en mi planteamiento inicial lo hice, la idea es crear una herramienta que les maneje. Ya hay una que dice, se llama Mi Contabilidad, y que les permite facturar, pero al mismo tiempo quiero una herramienta que les facilite hacer su declaración, pero al facturar y hacer su declaración para que les cierre el ciclo. Cumple con esto y de una vez lleva su contabilidad y sale tu declaración y facturas por esta misma herramienta, y eso facilitaría bastante. De esta forma creo que facilitaría y propiciaría que los contribuyentes llamados del régimen de incorporación se acrecente más. El padrón de contribuyentes ha crecido, como les decía, pero podemos lograrlo con eso. Otra pregunta de los compañeros, el compañero diputado del PAN, Ricardo Flores Suárez, y la compañera del PRI, Erika Sánchez, sobre cuáles son las ideas para aumentar la recaudación. La estamos haciendo. La idea principal es la tecnología. Desde 2014 para acá, el aumento significativo que ha habido en la recaudación se ha dado por la tecnología. Tenemos información bastante para poder ejercer con los contribuyentes requerimientos y auditorías
con la información en la mano, sin necesidad de ir a sus domicilios y revisar su contabilidad. Ya tenemos la información con la factura electrónica. La idea, como les decía, previa, que es uno de mis encargos y una de mis competencias que el Código Fiscal da a la General de Recaudación, es vigilar el cumplimiento. Estoy convencido que si somos más oportunos en esta parte, vamos a lograr más recaudación. Si dejamos pasar esa etapa, cuando apenas están incumpliendo la declaración del mes anterior, vigilamos que cumplió. Si no cumplió o si no cumplió conforme a derecho, una vez señalando, una vez viendo cuánto tuvo de ingresos y de egresos, estar inmediatamente con un requerimiento diciéndole, debes esto, págale, acércate. Es una etapa persuasiva de cobro, invitarlo para que llegue, se autocorrija y presente una declaración con las cantidades correctas. Eso lo podemos hacer porque ya la información la tenemos. Podemos hacer los cruces que decía la contadora Rosalinda, los podemos hacer y podemos llegar a esto. La oportunidad en la fiscalización va a llevar a mayor recaudación. Si llegamos y agotamos una auditoría y luego de una eminente determinación de un adeudo fiscal y pasan 3 años de que el contribuyente incumplió, ya no podemos cobrar esos adeudos. Entonces la oportunidad va a ser importante, ayudados con la tecnología. Y también el buzón tributario, que también es uno de los instrumentos que ha impulsado la Administración General de Recaudación, es una forma de contacto con el contribuyente. Les decía, yo ya no quiero ir y mandar un inspector a que le notifique un crédito y que pueda darse también eventualmente un acto de corrupción, sino que vía electrónica yo le haga saber al contribuyente de sus obligaciones fiscales y él a su vez también me haga ver todas las necesidades que tiene sus solicitudes de garantías, de parcialidades. Mediante este medio, impulsaremos este medio también para que evitar, como decía, la corrupción, pero también para facilitar el cumplimiento y con esto aumentar la recaudación. También el otro punto se lograría de evitar el terrorismo fiscal con los contribuyentes. Al contribuyente cumplido, siempre hemos dicho, hay que tener la alfombra roja, hay que tratarlos muy bien. El cumplido, cada vez el margen, hay una gráfica que manejamos siempre en el SAT que todo el incumplido tiene que ir hacia la franja de los cumplidos. Evitar que el grupo de cumplidos sea mayor y darles todas las facilidades. Y al que incumpla, también utilizar las medidas de control, que vea que pasa algo si no cumplen. De esta manera, vía electrónica, evitaré que se notifique, evitaremos también hacer actos de molestia, llegar a hacer embargos a sus bienes. Si ya tengo la información en la tecnología, pues desde ahí puedo realizar los actos sin necesidad. Invitarlo primero a que haga los pagos, de no hacerlo y tenga una obligación pendiente de pago, pues tendría que hacerlo también, pero procuraremos hacerlo vía electrónica también. Yo necesito saber bienes, necesito conocer bienes, no tanto contribuyentes. Que el contribuyente no está localizado y se me fue a otro domicilio, no importa, pero ya tengo tus datos de tus bienes y sobre ellos puedo practicar un embargo sin necesidad de un acto de molestia a su domicilio y ya a sabiendas de que ya le notifiqué que existe este crédito, ya lo invité a que pagara y no cumplió, pues entonces acudir de esto. De esta manera, efectivamente, evitar a veces algunos abusos que se producían por los auditores o los notificadores fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al ciudadano Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecerles al diputado Carlos Alberto Puente, al diputado Antonio Ortega, al diputado Benjamín Huerta, a la diputada Adriana Lozano, al diputado Ricardo Flores, al diputado Higinio del Toro, al diputado Reginaldo Sandoval, a la diputada Lourdes Sánchez por sus preguntas. Quisiera responderles en una sola ocasión sobre estas interrogantes que tiene para la Administración General de Aduanas. Como ya lo hemos mencionado, el problema más serio al cual se enfrenta la Administración General de Aduanas es el problema de la corrupción. En este momento se acaba de instaurar una operación en las principales aduanas del norte del país que denominamos Fuerza Anticorrupción. En el marco de la Misión Paisano, en esta época decembrina y los primeros días del mes de enero. Sin embargo, esto integra una operación que realizaremos de manera permanente y que tiene que ver con una integración de información y de cooperación de información internacional, porque es algo que nos ha faltado en esta Administración General de Aduanas, que es precisamente el compartir la información de las agencias internacionales, porque estamos enfrentándonos contra mafias internacionales.
aquellos que trafican con vehículos, aquellos que trafican con armas, aquellos que pasan cantidades industriales de dinero sin pagar impuestos, y a partir del próximo año, los primeros días del próximo año, vamos a iniciar con un modelo piloto en la frontera con Estados Unidos, primordialmente en la aduana de Nogales, donde vamos a tener personal mexicano en la aduana norteamericana y también tendremos personal de la aduana norteamericana en el territorio nacional para evitar, conforme haya sido posible o sea posible, la intervención de la mano del hombre, es decir, a través de la tecnología. Esto va de la mano también con una proyección hacia donde queremos ir, que es precisamente el cumplimiento previo, aunque no estemos adheridos al Convenio de Kioto, lo estamos y lo queremos ir cumpliendo antes de que México sea parte, y esto tiene que ver con la tecnificación, con el uso de la tecnología, con el flujo de información y cooperación internacional. Por supuesto, este primer programa piloto, eventualmente lo queremos hacer en el resto de la frontera norte del país, porque todos sabemos que desafortunadamente la violencia que se ha generado en nuestro país es precisamente por el ingreso de ese dinero ilegal y también de ese ingreso ilegal de las armas. Esas armas desafortunadamente se quedan en México y son la materia prima no solamente para el delito de ese tráfico de armas, sino se convierte en un concurso de delitos. Desafortunadamente, por el ingreso de esas armas, tenemos los números de muertos que hay en el país. Más de 240,000 muertos que están identificados con el tráfico de esas armas que han ingresado ilegalmente a nuestro país. La violencia en nuestro país, que hemos visto día a día, la proporción de muertos por cada 100,000 habitantes, no es un problema de hoy, es un problema añejo, que tiene decenas de años que no se ha frenado. Y en virtud del uso de la tecnología queremos ir poniendo diques a la corrupción, diques a la violencia, porque queremos ser parte y contribuir a la pacificación de nuestro país. Dentro de estos sistemas operativos y dentro de las operaciones que realizaremos, vamos a convertir a la aduana no solamente como una facilitadora de las operaciones de comercio exterior, sino que nos vamos a convertir en una aduana operativa a través de sistemas de inteligencia, no solamente para facilitar el comercio, sino para inhibir la participación del crimen organizado. El crimen organizado, si bien es cierto que no es una tarea primordial de la aduana inhibir su participación, sí somos y tenemos que ser coadyuvantes con las demás agencias internacionales y las locales, y estoy hablando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, para coadyuvar de la mano con estas agencias y evitar de la mano con ellos, porque ellos son finalmente la parte punitiva, para que podamos coadyuvar al flujo de estas armas, al flujo de ese dinero, y también un tema muy importante, sobre todo que se da en los estados del norte del país, que es el flujo de vehículos ilegales. El crecimiento de la matrícula de vehículos ilegales en la frontera que no tienen registro nacional ha incrementado al 50% el parque vehicular de algunas entidades federativas del norte del país, por encima del parque nacional, del parque vehicular nacional. Y precisamente con esos vehículos es con los que se cometen los principales delitos. Entonces, son muchos factores que desafortunadamente se han dejado de hacer en nuestro país, una enorme área de oportunidad que tenemos en el área de aduanas y esperando contar con su voto aprobatorio, esperamos implementarlo en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra al ciudadano Antonio Martínez Dagnino. Muchas gracias. Gracias a todos por sus cuestionamientos. Crean que nosotros también nos hemos cuestionado cada una de esas preguntas que nos acaban de hacer y estamos muy comprometidos. Vamos a hacer muy buenas cosas. En el caso de grandes contribuyentes, en la institución contamos con información. O sea, la institución cuenta con información de contribuyentes. A partir de diciembre de 2017 también ya el 76A de la ley del ISR para precios de transferencia nos está dando información, la declaración maestra, global, la local, país por país. De que tenemos información para tomar decisiones. También contamos con herramientas. La institución cuenta con buenas herramientas y también hay gente con
con mucha experiencia. Sí. Gracias. Por lo que, ¿me escuchan? Sí, bueno. Por lo que vamos a dirigir las revisiones de una forma muy estricta. Y quiero que quede claro que cualquier contribuyente es susceptible a revisión. Nosotros tenemos modelos de riesgo, esos modelos de riesgo nos van a permitir identificar, vamos a hacer análisis por sector y vamos a verificar que realmente estén contribuyendo lo justo, que estén contribuyendo con lo justo. También vamos a implementar e incentivar la revisión electrónica. La revisión electrónica nos va a disminuir tiempos y también nos va a disminuir recursos. En el tema de la zona fronteriza, lo que compete a la Administración General de Grandes Contribuyentes, estamos esperando ya ver los criterios puntuales del decreto. Nosotros vamos a checar cuántos grandes contribuyentes hay hoy en día en la zona fronteriza y lo que nos compete es que cumplan con lo que viene en el decreto y empezar a prevenir y mitigar cualquier esquema de elusión o de evasión fiscal. Eso es lo que le compete a la Administración de Grandes Contribuyentes. En el tema de las devoluciones son un tema delicado. Hay dos formas de devoluciones, hay certificadas y son las ordinarias. Desde mi punto de vista, el tiempo para las certificadas es corto, para actos de comprobación. Sé que para las empresas es liquidez las devoluciones, no obstante, para el área de grandes contribuyentes, tenemos que revisar cada una de ellas. Entonces, se tienen que revisar las devoluciones antes de que se efectúen los pagos. Y las segundas, las ordinarias, tenemos hasta 40 días. Se van a analizar los tiempos, se va a analizar la carga de trabajo de cada persona, porque son temas que se tienen que checar con lupa. Y en el tema de las condonaciones, les quiero comentar que el Código Fiscal de la Federación en el 74 da la posibilidad de las multas, el 146B, siempre y cuando las instituciones estén en concurso mercantil. Y bueno, en el 2013 se puso el programa Ponte al Corriente, pero ese programa fue alineado con la ley. También el 69 del mismo código habla sobre la reserva de la información. Gracias. Gracias. Han concluido las intervenciones acordadas. Agradecemos a ustedes su presencia y esta comisión deliberará su ratificación y elaborará el dictamen correspondiente, lo que hará de su conocimiento. Pido a los integrantes de la Comisión de Hacienda nos quedemos un momento para terminar los trabajos de deliberación y despedimos y agradecemos la presencia de los funcionarios. Buen día. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados concluyó las entrevistas para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el Ejecutivo Federal tiene la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria y que serán ratificados por el Pleno de esta Cámara de Diputados. En este bloque participaron para su ratificación Héctor Vázquez Luna, Administrador General de Recaudación, Rosalinda López Hernández, Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, Ricardo Peralta Saucedo, Administrador General de Aduanas, Antonio Martínez Dagnino, Administrador General de Grandes Contribuyentes. Cabe destacar que estas ratificaciones de empleados superiores de Hacienda se da en el marco del paquete económico 2019, que en breve será enviado por el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de diciembre. Cabe destacar que también que y con base en el artículo 74 en su fracción tercera, señala que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados ratificar el nombramiento que el presidente de la República
haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 76 de esta Constitución, así como de los demás empleados superiores de Hacienda. Fue avalado también el día de ayer en la primera reunión de esta comisión, en lo general y en lo particular, el dictamen para la propuesta de ratificación de Carlos Ursúa Macías como secretario de Hacienda y Crédito Público, trabajos que les hemos ido llevando a través del canal del Congreso. Como lo comentamos, cabe destacar que estas ratificaciones de empleados superiores de Hacienda se dan en el marco del paquete económico 2019, que en breve será enviado a esta Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de diciembre, por parte del Ejecutivo Federal. Vamos a ir a una pausa, pero en un momento regresaremos con los trabajos de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Quédense en el canal del Congreso. Seguimos llevando para ustedes los trabajos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, dentro de las entrevistas para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal y que serán ratificados por el Pleno de esta Cámara de Diputados. Los dejamos. Tesorero de la Federación, Administrador General de Recaudación, Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Administrador General de Aduanas, Administrador General de Grandes Contribuyentes, Jefe de Unidad de Crédito Público, Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la oficial mayor. Solicito al secretario que consulte si se aprueba el dictamen de ratificación de los empleados superiores de Hacienda. Con mucho gusto, Presidenta. Se consulta a esta comisión si se aprueba el dictamen de ratificación de los empleados superiores de Hacienda. Los que estén por la afirmativa, sírvanlo expresar de la manera acostumbrada. Los que estén por la negativa. Aprobado el dictamen por mayoría, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Se levanta la sesión para nuevo aviso. Se aprobaron los dictámenes de ratificación para los empleados superiores del ramo de Hacienda. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta manera concluyó las entrevistas para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el Ejecutivo Federal tiene la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria y que serán ratificados por el Pleno de esta Cámara de Diputados. Fueron ratificados Héctor Vázquez Luna, Administrador General de Recaudación, Rosalinda López Hernández, Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, Ricardo Peralta Saucedo, Administrador General de Aduanas y Antonio Martínez Dagnino, Administrador General de Grandes Contribuyentes. Esto cabe destacar que es de cara al paquete económico 2019 que en breve será enviado por el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados a más tardar este 15 de diciembre. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias dentro de esta Cámara de Diputados. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso, donde tenemos una amplia variedad de contenidos a su disposición. Recuerden también seguirnos a través de nuestro portal de internet www.canaldelcongreso.gov.mx. Por mi parte es todo. Por su atención, gracias. Quédense en el canal del Congreso.